es probablemente la persona ajena a su familia que mejor conoce a Javier Gerardo Milei. Los resultados económicos, que es lo que más me interesa, no son buenos. El Javier Milei que yo conocí era buen tipo. ¿A vos te asombra ese aspecto violento de Milei? Vos que lo conocés con una profundidad que... No me asombra para nada. No te asombra. Él como persona, adentro de un ámbito privado reducido, mano a mano, no es tan agresivo. Se come bastante los mocos. ¿Cómo? Se come bastante los mocos. Perfecto, es bastante cagona. ¿Y Milei? Tiene probabilidad de no terminar en tiempo y en forma. ¿Conociste a Conan? Como tenía 10 meses. ¿Cómo estás, Diego? Bien, vos, buenas noches a todos en nuestro primer programa. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Yo le pido a Javier y a Diego que se presenten, ¿no? Presenten en sociedad. Javier. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. No sé famoso como economista, pero sí como rockstar. Sí lo nota. Diego, sí. Triatlonista además de economista. Veo que estuviste investigando en Facebook. Así Twitter. es. Sí, ese es el hobby. Trabajo con Javier hace 10 años. Acá en el Teatro Regina, viniendo a ver a mi hermano, a Javier. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. Yo aseguro que es una genialidad única en la historia de la economía. ¡Hijo de puta! Antes que vos existiera, la inflación era del 3% anual. Vos sos la herramienta de los políticos para cagarle la vida a la gente. ¡Pedazo de mierda! La locura no es que no exista. La locura es que exista. Lo de Javier es impresionante en esta obra. Yo lo abrazo y lo felicito. Gracias, Javier. Siempre es bueno recibir el cariño y el afecto de la gente que cada vez se compromete más con las ideas de la libertad. ¿Usted está totalmente de acuerdo con lo que dice acá el doctor Milei? ¿Y a vos qué te parece? ¿A ustedes qué les parece? Pero hay una esperanza. La esperanza es que los jóvenes que vinieron hoy acá, muchos, la mayoría entre 15 y 25 años, han entendido que el cambio radical, el cambio en serio, es ir por las ideas de la libertad. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. No te vinieron a ver acá 100, 200, 400, 500, 800 personas. Tenés el micrófono del país. ¿Qué les decís? No, primero decirle que vinieron más. La sala era un poquito más grande. Muy bien. Había mil personas sentadas y 150 paradas. Menos Estado y menos política. Si es en lo posible, me dejan elegir a mí y a Javier y a todos ustedes, cero. Cuanto haya Estado cero, político cero, vamos a ser más prósperos. ¿Qué es lo que nos va a pasar con esta situación nueva económica y con estos cambios, restricciones o condicionamientos o intervenciones que ha hecho el gobierno? Mira, Argentina tiene dos grandes problemas. Uno es el default y ya está entre nosotros. Estamos en default selectivo. El otro problema es el riesgo de hiperinflación. Lo que está pasando acá es básicamente que se te está cayendo la demanda de dinero. Estamos condenados a la peor de las miserias. Para mí, Cristina, es el pasado. Para mí, Mauricio Macri es el pasado. Javier, un placer. Diego Pablo Giacomini es economista y profesor en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. Es probablemente la persona ajena a su familia que mejor conoce a Javier Gerardo Milei, el presidente de Argentina. Escribieron juntos entre el año 2014 y el año 2019 4 libros juntos: Libertad, 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 Otra vez Sopa, Maquinita, Infleta y Devaluta y Política Económica contra reloj. Pasaron 6 meses del gobierno de su
me pregunto, se lo vamos a preguntar, ex amigo y colega economista Javier Milei, y pasaron algo menos de 6 meses de la entrevista que le hicimos en este mismo canal, donde pronosticó que Milei no podría llegar a terminar su mandato. Está con nosotros Diego Pablo Giacomini. Primero, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, tenemos varias cuestiones para analizar. Sí. 6 meses del gobierno de Milei. ¿Cuál es el balance que haces vos? Para mí, los resultados económicos, que es lo que más me interesa, no son buenos porque el nivel de actividad Se desplomó. se desplomó hoy en Como día. si fuera una pandemia se desplomó además. No tanto, pero parecido. Pareció una pandemia sin pandemia. Exacto. Concretamente en Argentina, para que lo entienda tu audiencia resumidamente, la economía argentina se puede dividir en 3. Tenés un 5% de la economía que está creciendo en serio, que es minas, canteros y todo lo relacionado a petróleo. Petróleo, gas y minería. Exactamente, es el 5% de la economía. Después tenés un 10% de la economía que está rebotando estadísticamente Agro. el campo, porque está subsidiada estadísticamente por la mala sequía del año pasado. Bien. No es que al campo le está yendo bien, porque el campo, cuando miramos su competitividad precio-efectiva, o sea, sus costos de producción versus lo que genera vendiendo su producto, o sea, la relación de esas dos cosas, la rentabilidad, ha caído entre 35 y 40% según que mire, soja, girasol, trigo, maíz, carne. O sea, no está bien, pero pesa el 10% del PBI y está rebotando por la magia estadística de la sequía del año pasado. Pero no está creciendo. Bien. Y después, del otro lado, tenés 85% de la economía que está cayendo. Comercio, industria, ¿no? Comercio, industria, construcción e intermediación financiera. ¿Ok? ¿Qué es intermediación financiera? Bancos. Los bancos acaban de pagar mucha ganancia en mayo, que le va a permitir mejorar el resultado fiscal de mayo. ¿Por qué? Porque cuando devaluaron en diciembre, antes de que termine el ejercicio fiscal 2023, la devaluación generó mucha ganancia por diferencia de cambio en los bonos que tenían los bancos. Entonces pagaron mucha ganancia. Pero la principal actividad, que es prestar plata, pierden como loco. ¿Por qué? Porque le prestaban al gobierno a tasas negativas y ahora empezaron a prestarle al sector privado a tasas negativas también. Entonces, todos estos 4 sectores, que son todos generadores importantes de empleo, industria, construcción, comercio y todo lo que sea financiero, servicios financieros, están cayendo al 10, al 15, al 20, al 30%, según en el momento que mires. La caída es interanual, ¿no? Comparado al mismo mes. Comparado contra el mismo mes del año anterior, y comparado los primeros 4 meses de este año, o sea, enero, febrero, abril, el promedio de los primeros 4 meses del 2024, contra los primeros 4 meses del 2023. La caída es similar cuando comparo abril contra abril, como cuando comparo el primer cuatrimestre contra el primer cuatrimestre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Que la caída no se detuvo. No se ha detenido. No se desaceleró. Exacto. Ahora, sí. Cuando comparás contra el mes inmediatamente anterior, sí. O sea, mayo, cuando ahora van a aparecer los datos de mayo, contra abril, vas a empezar a ver que vos tuviste en los primeros 4 meses una caída así. Y yo creo que ahora empezás a tener la pata de la L. Se estabiliza. Pero, para de caer. Claro, pero es un partido que venís perdiendo 7-0. Sí, y te dejaron de hacer goles. Y capaz alguno te festeja que metés 1. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vos mirás
Las comparaciones interanuales, que van a ser ahora mayo, junio contra mayo, junio del año pasado, van a dar mejor que en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque el agro liquida mucho en los segundos trimestres. Temporada alto de Claro, liquidación de y agro. como estuvo muy mal en abril, mayo y junio del 2023, la comparación va a amortiguar. Pero ¿cuál es el problema? Cuando venga el tercer trimestre, que es julio, agosto, septiembre, está el plan Platita de Massa, que levantó artificialmente el nivel de actividad en el 2023. O sea, compensa estadísticamente para el otro lado. Entonces, las comparaciones pueden volver a dar peor, tal vez. Pero la verdad es que las empresas, cuando vos les preguntás cuánto está produciendo, están produciendo 30, 20, 15, 12% menos. Las ventas lo mismo. Primero, se mide por capacidad instalada en la industria, ¿no? O sea, la capacidad instalada de la que tiene una planta de producir está en 55, 60, ¿cuánto está? Menos, está en 53, 54, la utilización de la capacidad instalada. La capacidad instalada. O sea, puedo producir 100 pares de zapatos, produzco 53. A ver, se considera que el pleno empleo es el 75%. Sí. ¿Por qué? Para que lo entiendas metafóricamente con un ejemplo fácil. El pleno empleo son 2 turnos operando a full de 8 horas. Después tenés que parar 8 horas porque si no las máquinas se rompen. Sí. Y si se rompen, el día que se rompan van a estar apagadas hasta que las reemplaces o las arregles, con lo cual la producción va a caer igual. Y además el tercer turno capaz que me cuesta más caro. Claro. Entonces, hay excepciones como los hornos de las siderúrgicas que no se pueden apagar. Pero, ¿qué te quiero decir? Claramente, la utilización de la capacidad instalada está en torno de 22, 23 puntos porcentuales por debajo del pleno empleo. ¿Y qué pasó? Primero se cortaron horas extras, después empezaron las suspensiones, después cerraron momentáneamente ciertas plantas y se despidió gente. Después empiezan los despidos. Empezaron despidos muchos en la actividad privada, por caso en una industria como la industria automotriz, ¿no? Exacto. Está empezando ya empresas multinacionales. Estamos hablando de un sector además donde la Argentina es medianamente, al menos regionalmente, competitivo. Recién me decías que ayer fue el mejor día del gobierno de Javier Milei, medido para atrás y medido para adelante, ¿no? Exacto. Ayer fue un día donde el gobierno finalmente logró la sanción de una ley, la ley base bastante reducida, pero la sanción de una ley, más allá de que sigue el tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados. Anunció también el ministro Luis Caputo de que se renovó, o mejor dicho, se postergó el pago del crédito swap del Banco Central de China. Hace minutos, nada más, antes de comenzar este diálogo con vos, Diego, se anunció el índice inflacionario del mes de mayo. 4.2. 4.2 es el índice inflacionario, 4.2 por mes. Sí, sí. Por mes. Aclaro, porque esto se ve en México, en España, en otros lugares de América Latina. 4.2 por mes, que es el índice más bajo mensual de los últimos 2 años. De hecho, cayó a menos de la mitad con respecto al mes de abril, que había sido 8.8. Bien. Bien, obviamente O sea, que bien. todo indicaría en el plan de Milei, en la cabeza de Milei, fue un día de gloria. Claro. Sí. Fue el día que más contento se debe haber puesto cuando se subió el avión y se fue el G7. ¿Ok? Es más, yo creo que los números de hoy, que vos fíjate los números de hoy, tampoco fueron, no sé, yo los miré hasta hace 3 horas, ¿no? Vos tenías que el dólar paralelo había bajado 3%, los bonos habían subido 3%. Tampoco tanto, ¿no? Exacto. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tanto. No es una euforia A ver, porque las cosas se transmiten desde arriba hacia abajo en la política institucional. Y yo siempre una de las grandes críticas a Javier, nuestra primer pelea fue que yo le decía, estás cometiendo un error.
vos dejaste de enseñar a los jóvenes que te siguen porque no le querés dar la libertad de formarse y pensar por ellos mismos, querés que sean funcionales a vos. Y eso está mal. Querés ser casta, diríamos, en términos de Milei. Querés tener poder sobre ellos. Y querés construir poder político a partir del poder que tenés sobre ellos. Ustedes fíjense los tapes de años para atrás, cuando Javier se mete en la política, empieza a hablar permanentemente de los jóvenes, que lo apoyan, que entienden que es el cambio que son rebeldes, la rebeldía pasa por lo que él llama liberalismo, que no es liberalismo, no importa eso. Ahora, lo que yo quiero decir es, la señal se baja en la política institucional desde arriba hacia abajo. Él hizo un armado de político institucional partidaria, estructuralmente, violenta. ¿Por qué violenta? Porque nace de la confrontación, de la dialéctica permanente. ¿A vos te asombra ese aspecto violento de Milei? Vos que lo conocés con una profundidad que... No. ¿Te asombra o no te asombra? No me asombran para nada. No te asombra. Para nada. Porque es muy agresivo. En la construcción, en la dialéctica, es muy agresiva la construcción política. Él como persona, adentro de un ámbito privado reducido, mano a mano, no es tan agresivo. Se come bastante los mocos. ¿Cómo? Se come bastante los mocos. ¿Qué quiere decir se come bastante los mocos? Que es una persona que ante un conflicto, es bastante cagona. ¿Sí? Sí. Entonces, el andamiaje, pero esto no tiene nada de malo. O sea, una persona no es mejor ni peor porque tenga el rasgo de ser cagón o no. Pero, toma nota, toda esa coraza que se arma alrededor. No parece una persona cagón. Es bastante. No parece cagón. A priori hasta te diría que parece... Detesta pagar costos, tiene miedo de pagar costos y, a diferencia de lo que dice la diatriba, que dice que no tiene problema en hacerlo, no es así. De hecho, toda esa armadura que se arma es para minimizar, pagar costos. Pero yo estaba hablando del armado institucional, no quiero hablar de él, de esto. El armado institucional es violento porque es siempre, fíjate, ustedes o nosotros. Sí. Nosotros y ustedes que son nuestros enemigos. Ustedes o nosotros. Sí. Ustedes contra nosotros y ustedes contra... y nosotros contra ustedes. Sí, la grieta. Alimentada exponencialmente. Ahora, ¿por qué yo decía esto? Porque eso desde arriba bajó hacia los jóvenes. Y vos los podés ver en las redes, en el accionar, que son muy agresivos, pero también son muy agresivos solamente en las redes. Yo, en 4 años, desde que... A vos en las redes te dicen de todo. Exacto. Los mileístas te dicen de todo. En 4 años, ¿qué? Lo mandé al demonio a Javier y lo dejé yo a Javier. Nunca me encontré ni uno solo en la calle. Ni uno. Ni uno. Ni uno que te diga... Que me puté. Giacomini... Pero ni uno. Cuando te digo ni uno, no estoy exagerando. 0. Conjunto vacío. Nunca. Nunca ni uno. ¿Y a qué adjudicas eso? Que hay una simbiosis, ¿entendés? O sea, violentos, pero cuando... Hasta ahí. Mientras esté seguro que no tengo que pagar costos. Bien. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿por qué viene este comentario y este análisis de las construcciones? Vos fijate que Javier también hoy puede estar muy contento. ¿Y tiene con qué? Porque le salió una desguazada ley base, pero le salió. Tenía invento, 500 hojas, una rema, y no sé si ahora tiene 60, no importa. Falta tratamiento, pero le salió. ¿Ok? Listo. Entonces, él puede estar eufórico, y vos vas a ver que eso se transmite. ¿Y quiénes están eufóricos? Sus seguidores hoy en las redes están eufóricos. Y ahora, ¿qué sucede? Que cuando vos
tenés que hacer análisis macroeconómico. O cuando tenés que gestionar una empresita, una empresa o una empresota. El peor de los enemigos son el odio y las altas emociones embebidas de volatilidad. O sea, subís acá, bajás acá. Porque eso te lleva a analizar mal, te conduce a gestionar de manera no eficiente y efectiva. Estoy hablando del ámbito privado. Y esto pasa, por ejemplo, mucho con los traders. Los traders son los que compran y venden acciones, ¿no? Compran y venden acciones, bonos. compran y venden bonos. Bien. Él está rodeado de muchos traders, ¿no? Por eso menciono. De hecho, podemos decir que Luis Totó Caputo, que es economista, viene del palo ese, ¿no? Del palo de la mesa de dinero, ¿no? Del palo de las finanzas más timbera. Exacto. ¿No? Sí. Creo que Santiago se dedicó Caputo. toda su. Santiago Caputo no sé, pero Caputo se dedicó Santiago toda su Caputo vida a creo que como. Bueno, y en ese negocio, para llamarlo de alguna manera, Sí. o esa actividad, que yo siempre la he evitado, por ejemplo, si yo tuviera que poner. ¿En qué invertirías, Guita? Por ejemplo, te tiro un nombre. Sí. Un argentino que se llama Iván Sherman, que salió campeón mundial de trading. Sí. Campeón mundial de trading. Sí, el año pasado. ¿Existe el campeonato mundial de Sí, trading? exactamente. No, Se hace una simulación a lo largo de todo el año Sí. de trading y el que saca más puntos gana más dinero, es el campeón mundial de trading. El año pasado, Iván Sherman fue el ganador. Bien. Bueno, a mí me parece muy interesante porque él hace trading en su fondo sin persona de carne y hueso. Lo hace con modelos matemáticos e inteligencia artificial. Entonces, ¿qué lográs con eso? Dos cosas. Sacar las emociones del trader, y el comportamiento de manada del trader. El trader, ¿vos escuchaste alguna vez un trader que te diga, che, las acciones se van a hacer bolsa, todos los bonos se van a desplomar? Nunca. Nunca. Todos dicen para arriba, para arriba, para arriba. Siempre todo para arriba. Cíclicamente, ¿cuántos años tenés? 54. 54, dos más que yo. ¿Cuántas veces has escuchado que acá y en el mundo se hizo bolsa los bonos y el equity? N cantidad de veces. N Muchas. cantidad de veces. Listo. Y pánico bursátil, varios. Exacto. Bueno. Y nunca viste que nadie lo anticipó, o casi nadie lo anticipó de esos. Muy poquito, Muy marginal. pocos, sí. Bueno, es parte de lo que te estoy tratando de explicar. O sea, emociones, comportamiento de manada, más intereses personales de que las cosas salgan de una determinada manera. Entonces acciono en función de lo que quiero, pretendo o necesito, o me conviene. En el boom Milei, llamémoslo, vos ves eso, ves mucho de eso. Todas estas cosas que estoy describiendo están presentes. La expectativa es determinante en la economía, de cualquier manera. Sí, pero la ¿sabés qué? expectativa, si vos generás expectativas a futuro de que va a suceder algo, sí, es bastante determinante. Ahora, Si vos lográs a convencer a un conjunto importante de la sociedad de que algo va a andar bien, probablemente se genere, Yo ¿no? te pongo la profecía autocumplida. te pongo un ejemplo futbolístico. A ver, me gusta, bien. Pues de fútbol sé, de economía no sé. Mira, Menotti, Menotti. Yo ¿Vos, soy vos sos bilardista? bilardista full como Milei. A full como Milei. Sí. A mí me encanta el catenacho. El catenacho es la doble línea de 4 del A mí me fútbol, gusta del fútbol italiano. la táctica y jugar de contraataque. Vos me preguntás, ¿cuál es el mejor River de la El historia? del Bambino Veira. Toda la vida. Claro. El Bambino decía el contraataque ofensivo. Contraataque Pumpido, Gordillo, Gutiérrez, Ruggeri y Montenegro. Sos de Boca, hay que decir que es de Boca. Sí. Vos sos de Boca. Vitalicio. Vitalicio. Enrique, Gallego, Alfaro, Alonso, Alzamendi y Centurión, que salió goleador de la Copa Libertadores. Sí. 86, que en los últimos dos partidos juega el Búfalo Funes. Sí. ¿Ok? Ese equipo juega de contraataque.
Bien. Ese equipo te mataba, te comía los tobillos en el medio campo. El mejor River de la historia, el único River que envidié. Muy bien. ¿Por qué te comentaba todo esto? Menotti agarraba un equipo y Sí. los jugadores les vendían, ustedes son unos fenómenos, bla, bla, bla. Y los equipos de Menotti se caracterizaban porque inflaban al jugador el paralelo con las expectativas. Sí. Y el jugador las primeras 5 o 6 fechas, los equipos de Menotti eran un violín. ¿Ok? ¿Cuántos campeonatos largos ganaron esos equipos de 40 fechas? Yo no recuerdo ninguno. De hecho, le imputan a Menotti que no ganó muchos campeonatos. Bueno, ganó una Copa del El Mundo. único campeonato largo que gana es con Huracán del 73. En mi registro mental, me puedo estar equivocando, ¿eh? Me parece que ganó una Copa del Rey. Bueno, no es largo. Una Copa del Rey No en son España, 40 con el partidos. Barcelona, claro. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué esta metáfora futbolística? Porque las expectativas tienen que tener fundamentos detrás. Sí. ¿Ok? Para que se transformen en el mediano y en el largo plazo en resultados positivos, concretos, físicos, tangibles, Sostenibles. sostenibles en el tiempo, permanentes. Si no tienen fundamentos, que en la economía serían fundamentos en el área monetaria, en el área fiscal, en el área de la economía real, con fuerte ahorro y fuerte inversión, no, si todo eso que acabo de decir no está, no hay fundamentos. Y las expectativas son de corto plazo positivas y más tarde o más temprano se van a dar vuelta. Y yo te digo, a ver, fundamentos macro. Empecemos. Los fundamentos monetarios no son sólidos. El balance del Banco Central no ha mejorado, había empeorado hasta que pusieron el canje de deuda, de pasar deuda del Banco Central al Tesoro. ¿Ok? Para que te des una idea, la relación activo-pasivo monetariamente relevante había mejorado diciembre, enero, y había bajado a 200%. O sea, el pasivo monetariamente relevante era el doble del activo. Se fue a 250. ¿Por qué? Porque hasta hace el canje, 15 días, redondeando, la emisión monetaria de base monetaria había aumentado 65% en este gobierno. La emisión de pases, que es emisión monetaria también, que se retroalimenta con la tasa de interés, por eso la baja, había aumentado casi 70% también. Y a esto le tenés que agregar los BOPREALES, que es emisión en dólares, que hay que pagarlos en los diciembre del 2025, 2026, 2027, en dólares constantes y sonantes, pagando el 5% de interés. Te lo hago fácil. Milei, la base monetaria hoy son 16 billones, emitió 14 billones y medio, o sea, casi una base monetaria, para comprar 17.000 millones de dólares. Y de esos 17.000, el Banco Central se pudo quedar solamente con 8.000. ¿Por qué? Porque le tuvo que dar 5.000 al Tesoro para pagar deuda y después perdió otros 3.000 por otra ventana. ¿Pero qué quiere decir esto? Que aumentó el pasivo por 17.000 y en el activo le quedó solamente 8. El pasivo aumenta más que el activo, el balance está hecho bolsa. Ahora, ¿por qué es importante el balance? Javier lo entiende. Y es importante en Argentina como en ningún otro país. ¿Por qué? Porque en Argentina no ahorramos en pesos, ahorramos en dólares. A ningún otro país le pasa que sus ciudadanos no ahorren en la moneda que emite ese país. En Brasil ahorran en reales, en Perú en pesos chilenos, en Chile en pesos chilenos, en Perú en soles, en Estados Unidos en dólares y en Europa en euros. Acá no ahorramos en pesos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahorramos en dólares. ¿Y los dólares quién lo tiene? El Banco Central. El flujo, ¿no? El stock, los argentinos tienen dólares, pero el flujo que se genera lo tiene el Banco Central, que lo acumula o intenta acumularlo en su activo.
¿Y cómo lo acumula? Emitiendo pesos que no queremos en el pasivo, que es lo que te acabo de explicar. ¿Cuál es el problema? Entonces nosotros miramos porque queremos hacernos de esos dólares del Banco Central también. Para producir, que lo necesitan, y para ahorrar. Entonces cuando vemos que aumenta el pasivo, aumentan los pesos y se achican los dólares, quiere decir que cada vez hay menos dólares. Crece la expectativa de devaluación. Crece primero la expectativa de devaluación y atrás de eso la expectativa de inflación. Entonces, por eso, cuando se deteriora el balance del Banco Central, lo que sucede es que aumentan las expectativas de devaluación e inflación y termina siendo la profecía autocumplida. Termina sucediendo eso. Esto lo entiende. Por eso aumentan, hacen el canje de pasivos. Ahora, ¿cuál es el problema? Acá te acabo de explicar que los fundamentos monetarios no son sólidos. Vamos a los fiscales. Rápido. Argentina, de acá a que termine el gobierno de Milei en tiempo y forma, a final del 2027, tiene vencimientos por 65.000 millones de dólares hard dólar. Dólar duro que hay que pagar. Dólar es dólar billete, llamémoslo. Dólar billete, que hay que pagarle a los bonistas de Nueva York y al FMI. Los bonistas, que son Martín Palermo, los optimistas del gol, con la diferencia que a diferencia de Martín, que hizo 250 goles, esto la viven tirando afuera. Te dicen, no, se rolea, se refinancia, se refinancia. Mala noticia. ¿Por qué? Primero, porque los bonistas de Nueva York ya te refinanciaron. ¿Ok? Porque Guzmán reestructuró todo y no fue ningún gil pensando en Alberto Fernández. Dijo, bueno, ¿cuándo se empieza a pagar todo? De a poquito a partir del 2024, cuando él ya no iba a estar. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Vos ves un default por delante? Claro. Sí. Con claridad, ves un default por delante. Te explico. Los números son 65.000 hard dólar. Sí. Y al tipo de cambio de hoy, cuando le suma la deuda de corto plazo en pesos al tipo de cambio de hoy, son en total 215.000 millones de dólares que vencen de acá hasta que termine este gobierno. El primer mandato de Milei. El primer mandato de Milei. 215.000 millones de dólares que, para que te des una idea, Argentina tiene que pagar 3/4 de PBI. Es aproximadamente 3/4 de PBI de Argentina. Impagable. Con el problema que esa deuda de corto plazo está indexada por dólar link, o sea, si devalúa sube, está indexada por ser, si aumenta la inflación, sube. Y estos números que te acabo de decir de 215.000 son antes del swap de deuda del Banco Central cambiándola por deuda del Tesoro. Si tenemos en cuenta que se terminan de cambiar todos los pasivos del Banco Central, redondeando, así, redondeando, son al tipo de cambio oficial de hoy 35.000 millones de dólares, 36.000 millones de dólares, más que se suman esos 215.000. Te cuento, el canje de ahora, el tramo que se hizo hasta ahora, que son equivalente a 12.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, redondeando, es a una letra a junio, a una letra a julio y a una letra a agosto. Y después a un bono a marzo del 2025, a otro bono a marzo del 2026 y a otro bono a marzo del 2027. ¿Qué te quiero decir? Todo el canje sigue cayendo dentro del gobierno de Javier Milei. Ahora, ¿cuál es el problema? Varios. La tasa de interés que pagaba el Banco Central era 3.2. La tasa que paga el canje de deuda es 4.5. Los intereses son gasto público. ¿Qué quiere decir? Y hay un crecimiento del endeudamiento del Tesoro con los números que te acabo de decir. Eso es más gasto público, es más impuestos a futuros. O sea, con este nivel de deuda, el sector privado no puede soñar que le bajen los impuestos en serio, en forma relevante y en forma permanente.
¿Ok? De hecho, Milei no bajó los impuestos, sino que los subió, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a hablar de eso. Pero sigo ahí. ¿Y esto por qué es malo? Porque, te cuento, este modelo apunta a la inversión. O sea, los K, cuando en el... A ver, los K salieron, te van a decir, nosotros también salimos en forma de B. En el 2013, en el 2015, Macri te va a decir, salí en forma de B en el 2017 y Alberto en el 2021 y 2022. En el kirchnerismo con demanda agregada, ¿no? En el kirchnerismo salieron con gasto público. De hecho, esos rebotes están explicados en un 85% por el aumento del gasto público en términos reales, que fue financiado mayoritariamente con emisión monetaria. Ahora, Milei correctamente dice, no, yo no voy a usar el gasto público. Ok, esa herramienta está afuera, está fuera de agenda, no vas a crecer gracias a esa herramienta. ¿A cuál le apuntás? Muy sencillo. La inversión. Si no le apuntás al gasto público, tenés que apuntar a la inversión privada. La inversión. Aquí hay varios problemas. Primero, primer problema, datito. El último dato que hay es hasta abril, que es de Orlando Ferreres, mi amigo Fausto Potorno, que es asesor de Milei. O sea, mirá lo que te estoy diciendo. Sí. La inversión privada en términos del PBI en los primeros 5 meses del gobierno de Javier Milei es 14.3% del PBI según este índice que te acabo de citar. Es la relación inversión-producto más baja desde Néstor Kirchner a la fecha. O sea, concretamente, al menos hasta ahora, la inversión no está Javier Milei tiene los peores niveles de inversión. O sea... Alguien te puede decir ahora con la sanción y la ley Rigi, eso puede llegar a cambiar. Entonces ahí le contesto. Primero, la inversión, la mayoría de la inversión es lo que se llama una variable irreversible. ¿Qué quiero decir? Decidiste invertir en un oleoducto. Sí. Contrataste gente, compraste lata, hiciste los caños, contrataste trabajadores, hicieron el pozo, lo taparon. Economía real. Economía real. Bien. Listo. Y la economía cae y no te contratan para que pasar petróleo porque nadie quiere petróleo, porque el nivel de actividad es muy baja. Vos esa inversión no la podés desarmar. No. La perdiste. Es irreversible. No puedes desarmar y vendo oleoducto. No. ¿Esto qué hace? Esto hace que la inversión sea la variable que el agente económico se cuide más que hacerse de pis en la cama en la primer cita con la novia antes de invertir. ¿Por qué? Porque es irreversible. Si me equivoco, estoy frito, hablando mal y pronto. Sí. Entonces, ¿y de qué depende esta inversión que es irreversible? Primero y antes que nada, depende del nivel de deuda en términos de PBI. ¿Por qué? ¿Cuánta deuda tiene este país donde yo quiero invertir? ¿Tiene mucha o poca? Te tiro números. La convertibilidad se cayó con un ratio deuda-PBI del 60%. El día que se fue Massa, el ratio de deuda de Argentina era 83-84. Estamos a junio y la Secretaría de Finanzas, dependiente del ministro de Economía, Toto Caputo, no publicó el ratio de deuda sobre PBI. No lo quiere publicar, parece. Debe andar, no hice la cuenta finita, pero abro la ventana, saco el dedo y todos los economistas estamos hablando que debe andar en 130-135%. O sea, más del doble del nivel del ratio que tenía cuando cayó la convertibilidad. ¿Eso es producto de otra cosa, la devaluación? Eso es producto no. Y ahora, eso es producto de lo que hicieron todos los presidentes para llegar al 10 de diciembre en los últimos mandatos. Hipotecaron el país a futuro. Cristina Fernández de Kirchner, para llegar al 10 de diciembre del 2015, se comió 43.000 millones de dólares de reserva. Con su cepo, manteniendo el tipo de cambio, dilapidó 43.000 millones de dólares. Una barbaridad. Hipotecó el futuro, así tenemos el Banco Central hoy en día. Por culpa de ella. Listo. Después vino Macri, que no se quedó con chiquitas. Para llegar al 10 de diciembre del 2019, tomó deuda por 57.100 millones de dólares con el FMI. A pagar al siguiente mandato.
Así llegó al 10 de diciembre del 2019. Y Alberto Fernández, para llegar al 10 de diciembre del 2019, todo lo que tenía que pagar lo pateó a ser pagado entre 2024, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. El 80% de lo que hay que pagarle a los bonistas holdouts lo va a tener que pagar Milei en esta presidencia y si es reelecto también, el 80%. Y el 100% del dinero con el FMI lo debería pagar Milei. Por culpa de Alberto Fernández, que pateó todo para adelante para llegar al 10 de diciembre del 2019. De ahí que yo vengo explicando que cuando estábamos en el periodo electoral y estaban en carrera Patricia Bullrich, Massa y Javier, yo decía que cualquiera de los tres tiene gran probabilidad, o tenían, de no cumplir el mandato en tiempo y en forma. ¿Y lo seguís sosteniendo ahora? Y lo sigo sosteniendo. ¿Vos seguís sosteniendo que Javier Milei va a tener dificultades para terminar su mandato? Tiene una probabilidad significativa. Vos me preguntás, ¿el presidente de Uruguay tiene probabilidad de no tener el mandato? No, cero. Lo va a terminar. ¿Lula? No, lo va a terminar. Acá, ¿Boric? No sigo tanto. Bueno, lo va a terminar Boric. Bien. ¿Y Milei? Tiene probabilidad de no terminar en tiempo y en forma. ¿En qué porcentaje? ¿50, 60, Pero, 70? No lo sé, porque aparte sería un chamullo decirte Sí. Un porcentaje. Pero ¿cómo no va a tener este riesgo si los tres presidentes anteriores llegaron de casualidad el 10 de diciembre? Porque cada uno pudo hipotecar diferentes cosas. Pero ahora la factura de los tres le llega a Javier. No tiene más nada para hipotecar. A ver, motivo de esta conversación que estamos teniendo, Diego, que dicho sea paso, hace tiempo que veníamos hablando de volver a hacer la entrevista, que tuvo mucha repercusión, la que hicimos allá por diciembre, el día posterior, la grabamos el día posterior a la asunción del presidente Javier Milei. Vos sos una de las personas que mejor conoce a Milei, probablemente la persona ajena a su familia que mejor lo conoce. Sí. ¿Estás de acuerdo? No tengo duda. Sí, es así. Sos la persona ajena a la familia Milei que mejor Yo lo conoce. lo veo y sé qué está pensando. Cuando dice mentiras, sé que está mintiendo. Cuando dice verdades, sé que está diciendo verdad. Se le nota cuando miente. Yo lo veo, yo lo tengo clarísimo. ¿Y cuándo miente? Se lo he dicho personalmente en un estudio de televisión, varias veces. Bueno. A ver, por ejemplo, técnicamente, te habla del ancla nominal, la importancia del ancla nominal. ¿Qué es el ancla nominal? Es anclar la cantidad de dinero nominal. La anclas no se mueve. Entonces, como el anclas y no se mueve, anclas y no se mueven las expectativas de inflación, que no se mueven y tienden a cero, con lo cual la inflación después baja. Y emitió 65% de base monetaria nominal y emitió 68% de pases. Te habla de la importancia de la tasa de interés vixeliana de la escuela austríaca. Y a partir de eso te dice, controlar la tasa de interés es lo peor que hay, es peor que Moreno, porque es controlar los precios presentes y controlar los precios futuros. Y su Banco Central no solamente controla y mueve arbitrariamente la tasa de interés, y lo hizo 6 veces, sino que la pone en umbrales negativos. ¿Y qué es una tasa de interés negativa? Un ano contra natura, contra la existencia del ser humano. Porque si yo te digo, vos tenés $100, Sí. yo te doy $100, vos decís, no, dámelos, te los cambio. Te lo devuelvo dentro de un año. Sí. ¿Vos qué me vas a decir? ¿Cuántos dólares querés? Sí, claramente. ¿Cuántos? ¿100 o más? No, 105, poner una tasa de interés. 105. ¿Por qué? 5%. Para que vean la naturaleza del ser humano. Y si te digo peso, tomá, dame los 100 pesos. Sí. Te lo devuelvo en un año. ¿Cuántos me pedís? Y depende de la inflación, no sé. Pero más, en términos reales más me vas a pedir. 150, 200. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe si mañana va a estar vivo. Enfrenta riesgos e incertidumbre. Entonces está solamente dispuesto a cambiar algo que puede consumir hoy, lo deja de lado y renuncia a consumirlo solamente a cambio de consumir más en el futuro. Bien. Una cantidad mayor. Esa diferencia es la tasa de interés. Si vos pones una tasa de interés negativa,
¿Sabés qué pasa? En palabras de Milei sería como un robo, ¿no? Me estás cambiando los 100 dólares de hoy para que yo te devuelva 90 dentro de un año. Una locura. ¿Y cuál es el problema? Que si la tasa de interés es negativa, vos no ahorrás nada. Te lo consumís todo hoy, porque una tasa de interés negativa desestimula el ahorro, porque vas a tener menos en el futuro, entonces te consumís todo hoy. Ahora, ¿qué paga la inversión? ¿Con qué se paga la inversión? Se paga con ahorro. Entonces, esta tasa de interés que manipula, y él dice que no hay que manipularla, es negativa, atenta contra el ahorro, atenta contra la inversión, con lo cual atenta contra la salida en forma de B, que depende de la inversión. Bien. La inversión depende del nivel de deuda. Él aumenta el nivel de deuda. Entonces, y te dice que va a haber salida en forma de B. Te está mintiendo. ¿Se entiende? Bien. Yo estuve en el programa de Guillermo Aquino, la señal Blender, y di una participación, di una opinión acerca de Milei, que me gustaría que la escuchemos. Ponete los auriculares. Sí. Vamos a escuchar ahí. Pongámoslo, seguramente va a estar ahí. Con Milei yo creo que separaría el artista de la obra. ¿Que te parece que es un buen artista, pero que lo que hace es pésimo? Creo que él, como novedad política, es formidable, claramente. Y de dónde salió, de dónde surgió, dónde está, me parece que tiene una potencia enorme. Vale el ejemplo de Menem, por ejemplo. O sea, mientras tanto, el menemismo terminó mal, de algún modo, digamos. Pero duró. Pero duró. Para mí, Milei es un rival respetable, porque te tira a la faca en el pabellón y te dice, discutamos de historia, discutamos si fueron 30.000, discutamos a Roca. En ese punto me parece que es alguien que está convencido, y este es otro elemento para mí central que me produce respeto en Milei, que es una persona que está convencida y está dispuesta a pagar el costo personal de llevar adelante sus objetivos. Bueno, ¿viste esto vos, Diego? Sí, yo que había lo visto un conocés corte. a Milei y dijiste, quiero debatir esto con vos, Daniel. Sí, conversar lo que yo quería. A mí me pareció que en ese corto habías dicho cosas interesantes. Por ejemplo, que Javier Milei, uno puede estar de acuerdo, uno puede estar en desacuerdo, uno puede pensar que va a terminar bien o que va a terminar mal. Yo puedo pensar que le hace un daño intertemporal al liberalismo, que lo pienso, y el liberalismo va a terminar muy comprometido, como, citándote, como pasó después de Menem, mucho peor todavía va a terminar. Pero todo esto no quita, que es lo que vos dijiste, como fenómeno emergente dentro de la política institucional, es algo nuevo e interesante. ¿Ustedes eran amigos y socios? ¿Socios y amigos? ¿Solamente amigos? ¿Colegas? Socios en la parte... Amigos, primero y ante todo amigos. 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 Que nos unió la economía, dos apasionados de la economía. Con todo respeto, dos frikis, ¿no? De la economía, sí. De la economía, dos frikis, ¿o no? Exacto, sí. Vos eras, en la dupla, vos eras, lo digo con todo respeto, es una palabra que no utilizo yo, lo sabés que no utilizo, digo. Vos eras, llamémoslo para la gente, el loco, el más loco de los dos eras vos. Yo creo que la imagen, te voy a contar una anécdota, que te viene al caso. Capaz en la imagen, Javier lucía más disruptivo, pero intelectualmente soy mucho más disruptivo yo. En algún aspecto es un fenómeno mundial, ¿no? Sí. ¿No? Claramente. Claramente. ¿No? En el mundo se habla de Argentina y se habla de Milei. Sí. Inmediatamente después se habla de Milei. No recuerdo yo, era otra era, no existían las redes sociales, pero un presidente argentino que tenga un peso específico fuerte en la agenda mundial como la tiene Milei. Lo que pasa que, siguiendo tus palabras, eso lo que está ilustrando es que es algo distinto. Y al ser distinto o lucir distinto, pasa a ser interesante. Esto lo cuento. Cuando Javier dice en vivo o en una entrevista, a mí en la vida los únicos que no me traicionaron son Karina y Conan. ¿Y Conan? Sí. Esa frase
esconde lo realmente importante que está transmitiendo. ¿Qué? Él, desde su subjetividad, él está diciendo, pero lo oculta, porque nunca dice mi nombre. Vos, Giacomini, vos a mí me traicionaste porque te bajaste de la misión que teníamos juntos. Una misión, como cualquier misión de una asociación entre dos personas libres, que está siempre sujeta al contrato y al accionar de la contraparte. Vos tenés un socio, te pasa a no gustar o estar en desacuerdo lo que dice, lo que hace sobre todo, o cómo empieza a pensar, y se desarma el contrato, y por eso no traicionás a nadie. De hecho, yo soy divorciado. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Divorciado en qué sentido? Divorciado... Mis dos hijas... Ah, ahora... pero estás comparando el vínculo que tenías con Javier con... No, cualquier vínculo entre dos personas. La entre amistad, dos personas. La amistad... ¿Y qué pasó para que se rompa la amistad? Yo lo he contado, a ver, son una sucesión de cosas y hubo un episodio final que él me cuenta con lujo de detalle cuál era su plan para entrar a la política, con quién aliarse, qué sendero a construir, cómo financiarse, cómo cambiar de caballo en la mitad de la construcción y pasar de un apoyo a otro. Y a mí le dije que todo eso estaba muy alejado de la ética, de la libertad, que yo no estaba de acuerdo. Además, técnicamente, previo a eso, le quería explicar que el plan motosierra no se podía aplicar con los resultados que pensábamos que iba a tener cuando yo hice el plan motosierra. El plan motosierra es tuyo. Sí, está en Libertad, obviamente. Ah, ¿con el nombre de? O sea, claro. Motosierra. No, eso, el nombre es un invento de él, de la campaña. A ver, porque cuando yo empecé a estudiar, que vos me preguntaste, yo dejé de competir triatlón. Triatlón es algo que vos entrenás y el cronómetro está prendido 20 horas por semana. Casi un día. En movimiento. O sea... Digamos que Diego Giacomini no solo que corre triatlón, sino que ha hecho varios Ironman. 6 Ironman. Sí. Explica qué significa la competencia de Ironman. Ironman es el triatlón de mayor longitud. O sea, nadás en el mar o en un lago o en una laguna, 3.8 kilómetros, salís del mar, te subís a la bicicleta. ¿Y haces cuánto? 180 kilómetros en bicicleta. ¿Y después? Te bajás de la bicicleta y corres 42 kilómetros. Todo eso junto y a la vez. Todo eso seguido. Sin parar. No es que haces una cosa, parás, al otro día... Para que te des una idea, yo nadaba mal. Lo más rápido que hice los 3 kilómetros 800 fue 1 hora 18, 1 hora 19, que es nadar a 1.58. Hay que tener un nivel de concentración notable para hacer eso. Terrible. Terrible. A ver, la concentración, la frialdad, la persistencia, la insistencia, la dedicación, el trabajo. Yo entrenaba con modelo matemático. Mi entrenador es un ingeniero, el gato Gabriel de la Matía, de la GMT, es conocidísimo, porque es el primero que trae toda esa tecnología al país. Y yo empecé a entrenar con él en el 2013, 2012, 2013. Podríamos decir como un maníaco. No, porque hay que ser maníaco para eso, ¿no? A ver, para mí el deporte es un gran aprendizaje para el ser humano, en todo sentido. Y yo, en mi subjetividad, a mí me gusta que el deportista se construya. Todo deportista se construye, obviamente. O sea, estás tocado por la varita mágica. McEnroe estaba tocado por la varita mágica. El Diego estaba tocado por la varita mágica. Messi está tocado por la varita mágica, Federer por la varita mágica, pero el que cree que estás tocado por la varita mágica y eso alcanza, está equivocado. Esos tipos también se dedican, se esfuerzan, se rompen el lomo. Ahora, yo admiro... Como la famosa frase de Picasso, ¿no? Claro, yo admiro no a Federer, yo admiro a Nadal y a Djokovic. Yo admiro a Cristiano Ronaldo. O sea, ¿entendés la diferencia? Que son tipos que claramente se construyeron. Porque esa construcción que tenés que hacer en el deporte te da un bagaje de aprendizaje de todos lados.
O sea, dedicación, de esfuerzo, de persistencia, de estudio. Y en el teatrón, ni que hablar, es una ¿Podías ingeniería. compartir con tu amigo Javier Milei tu pasión por el triatlón? No, Javier tiene pasión solamente por la economía. ¿Sobre qué? Solamente con la economía. La economía. ¿Y lo apasiona la economía? Era muy asimétrica nuestra relación. ¿Por qué? Porque yo tengo un mundo enorme. O sea, yo soy un tipo que fui federado al tenis, yo competí amateur triatlón, tengo más de 20 Ironman 70-30 y tengo 6 Ironmans completos, que yo te digo mis números nadando bastante mediocre porque tardaba 1 hora 18, pero después los 180 kilómetros en la bicicleta los hacía a un promedio de 32 kilómetros y medio y después corría los 42 en 3 horas 38, o sea, yo lo hice para un tipo que tenía 46 años, 47, 48, lo hacía en 10 horas 40. Otra diferencia que vos tenés con Javier es que vos armaste una familia, en realidad 2 familias, ¿no? Porque yo tengo amigos de la primaria, yo tengo amigos de la secundaria, yo tengo amigos de la universidad, yo tengo amigos del triatlón, yo tengo amigos de la vida, tengo 2 matrimonios, tengo 3 hijas, o sea, tengo relación con mis padres. O sea, yo compartí, con mi viejo, somos los 2 vitalicios de Boca, yo compartí 30 años de platea en Boca y yo vi todas las finales de la Libertadores desde el 4-0 a Deportivo Cali en el 78 hasta la que perdimos contra Corinthians en el 2012. Todo con mi viejo al lado. Y mi viejo no pude caminar más. Ibas con Milei también, ¿no? Tenían platea con Milei, ¿o no? Él del lado de enfrente. Vos lo hiciste bostero, ¿no? No. Ahora no es más bostero, ¿viste? Porque está Riquelme. Bueno, eso es algo muy interesante. ¿Por qué? A mí me parece una cosa delirante que una persona cambie de equipo por... Obvio que es... ¿no? Además se supone que casi que... Pero ¿no? esto es una construcción muy interesante. Cuando yo lo conozco del 2005, cuando Messi no era Messi todavía, él, 2005, 2006, 2007, discusiones grandes tuvimos, porque los 2 apasionados del fútbol, él decía que Messi era mejor que Maradona con los números del 2006, 2007. ¿Quién decía eso? Javier. Ah. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque odia a Maradona porque Maradona es comunista. Claro. Y es drogón. Bien. ¿Qué te quiero decir? La dialéctica de por qué se hace de River. ¿Ahora es de River? Lo dijo. Dijo que quiere que... ¿Desde qué? Lo dijo. Pompilio trajo a Riquelme de vuelta, a ese Riquelme, y cuando Riquelme es presidente, él quiere que gane River cuando juega contra Boca porque está Riquelme. O sea, por su odio hacia una individualidad, hace un overshooting, un salto y se pone de la vereda contraria. ¿Esto qué marca? Que el utilitarismo, o sea, un determinado fin utilitarista, está por arriba de la ética y de tus convicciones más profundas. ¿Se entiende? Y eso va contra la esencia del liberalismo, porque el liberalismo, primero y ante todo, y arriba de todo, es una cosmovisión del ser humano que se ubica debajo de un paraguas de ética. Entonces, y el utilitarismo es condenado cuando vilipendea la ética. ¿Me entendés? Es muy dogmático, Javier, entonces. Dogmático. Se lo ve muy mesiánico y es algo que vos venís alertando. Bueno. Hay un rasgo de mesianismo. Él en algún momento te comunicó de que recibió algún tipo de mensaje divino de que él estaba predestinado a ocupar lugares importantes. Esa mirada tuya. Esa mirada tuya yo te voy a contestar, no voy a hablar de esas cosas privadas de Javier, yo voy a decir, un conocimiento popular, cuando el río suena, agua trae. Cuando el río suena es porque piedras trae. Exactamente. Te contesto con esa metáfora. O sea, cuando yo te pregunto si Milei se siente de alguna manera predestinado por algún mensaje de carácter divino, porque se lo ve muy mesiánico. Es muy mesiánico. Es muy mesiánico. Es muy mesiánico. Es delirantemente mesiánico. Punto. No estoy revelando nada. No, es algo que estamos observando todos. El pequeño detalle
es que vos sos una de las personas que, El otro día dijo en público que venía como Terminator, del futuro, sí, como Terminator. sí. Y capaz en una entrevista se le escapa que también viene del pasado. ¿Vos pensás que Milei cree de sí mismo que es un viajero del tiempo entre el futuro y el pasado? Investiga, hacer periodismo de investigación. ¿Y cómo se hace para investigar el pasado? Que es muy difícil. ¿Cómo llegar? Pero, a ver, yo he ido mucho a terapia, ¿no? A lo largo de mi vida, me gusta. El ¿Haces mesianismo. terapia, haces psicoanálisis? He hecho, sí. Psicoanálisis, Sí. ok, sí. Con José. José con X, es mi psicólogo. Bien. ¿No? Ok. Le mando un saludo si me ve. Ibas mucho a terapia y a qué viene. No me lo En imagino. diferentes momentos del tiempo. No, el mesianismo Mm. anida en todos los mesiánicos a lo largo de la historia, anida en problemas que se arrastran desde muy pequeños, Sí. muy anidados en lo profundo, en la casa matriz, en la casa de los padres, en la Sí. relación con los padres, en el día a día con los padres. ¿Vos los conociste a Beto, Sí. Milei, y a la madre que no recuerdo el nombre? Ay, ¿cómo se llama la madre? Bueno, Yo soy no muy malo importa. para los nombres. Ok, bien. A Norberto, es más, yo puedo contar algo, así como te puedo decir, mirá, el rol que tenía yo, que te conté lo de los 4 libros, Sí. los nombres, a mí, lo voy a contar porque es algo que está bien, y ya lo conté una vez. Cuando Javier hacía el teatro, viene Norberto, El padre. y la madre, a mí, llorando. Y me dicen, ¿Te van Diego, a ver a dónde? a la salida del teatro, cuando Javier está en el teatro, me vienen, yo estaba en la vereda, vienen, quiero hablar con vos, me dicen. ¿Qué? Me dice, Diego, escuchá lo que te voy a decir, sos el único que lo podés lograr, me dicen. Javier, lo venimos a ver todas las obras que hace, no nos recibe, no hablo con él. Me dice, ayúdanos, queremos volver a hablar con Javier, queremos volver a tener relación con Javier. Los padres. Los padres me lo piden a mí, no sabemos qué hacer. Karina nunca lo pudo lograr. Así que sos en nuestra última... La escena es Milei con su hermana Karina haciendo una obra de teatro. Estamos hablando en el año... Y yo subí al escenario, me pedía... Año 2019. 2019, estábamos presentando Libertad. Año 2019. Año 2019. Hace 4 o 5 años, 5 años. atrás, hacía una obra de teatro, con todo respeto, marginal, ¿no? Una obra de teatro importante, ¿no? A mí me parecía divertido lo que hacía. Está muy bien. Yo lo apoyé y... Vos lo acompañaste en esa iniciativa. Y los padres iban todos los días a ver la obra de teatro. Cuando iban todos los días que había función, creo. Sí. Con la mayoría. A los solos efectos de que Milei los... No, a verlo porque era el hijo y sabían que no lo iban a poder ver, que no les hablaba. Entonces, me acuerdo como si fuera la verdad. En un bar, era Santa Fe, Talcahuano, una cosa por el estilo. Sí. Me dices, Diego, venimos a pedirte algo. Sos el único que podés lograr. Mirá lo que te voy a decir. Karina nunca lo logró, no pudo. Karina hacía la obra de teatro también, ¿no? No, nunca pudo. Pero hacía la obra de teatro, participaba. Sí, obvio. Nunca pudo lograr que Javier volviera ante nosotros. Y digo, ¿nos puedes ayudar en ese sentido? Le digo, mira, Norberto, lo voy a intentar. No te puedo prometer nada porque depende de Javier, no depende de mí. Pero yo te entiendo. Yo soy padre y debe ser terrible no poder, hace 10, 12 años, no tener comunicación, no hablar, no poder comer con tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo que era 2019 porque estábamos presentando Libertad. Fuimos a Bahía Blanca, fuimos a Mendoza, fuimos a Rosario. Y yo utilizaba el avión para hablar de este tema. En el avión le decía a Javier, dejate de joder, no te pido que seas amigo. Pero tienes 78 años, se van a morir capaz a la vuelta de la esquina. Volvé a tener relación con ellos. Y yo lo convencí. Y el que organiza el reencuentro soy yo. Entre Javier Milei y los padres. Porque él públicamente, cuando se refería a sus padres, se refería como mis progenitores. Es más, es interesante. Sí, ya sé que se refería así.
hemos tenido muchas conversaciones de este tema, los dos solos, en cualquier lado, pero me recuerdo en la casa misma de él, que yo era el único que entraba. Y le dije, Javier, vos tenés que entender algo. Y que lo contó en varias entrevistas, así que no estoy diciendo nada, aparte no es nada. Digo, vos tenés que visualizar que el contrato de tus padres entre ellos dos es preexistente a vos. Con lo cual, pedir que uno de los dos se ponga del lado tuyo es bastante difícil que llegue a buen puerto. Porque tienen un contrato entre ellos dos. Y encima uno de los dos contratantes depende del otro. Los matrimonios, en términos económicos, los matrimonios de antaño, que la mujer solía depender del marido, etcétera, etcétera. Entonces, nada, eso. Pero... ¿Conociste a Conan? Sí. Cuando tenía 10 meses. Y Conan era como un hijo, digamos. Conan era divino. Divino. Sí, Conan era divino. ¿Qué característica tenía? Estás utilizando el tiempo verbal. Pasado. Sí. Porque hay todo un debate público alrededor del tema. Es una raza que en promedio vive 8 años. 10, si está muy bien cuidado, como era el caso de Conan, porque Javier se desvivía. El Javier Milei que yo conocí, lo digo siempre, era buen tipo. Okay. ¿Cómo? Era buena persona. Era. Acá estoy hablando en pasado sin juicio de valor, porque no hablo con él desde el 2020. ¿Y qué pasó desde el 2020 acá? Se metió en un nido de víboras sucias, que es la política institucional. Y el poder político y el dinero de la política cambia a las personas. Y como no hablo con él, no interactúo con él, no te puedo. Estoy hablando en pasado simplemente porque estoy hablando de un recuerdo de mi relación con él desde el 2005 al 2020. No porque lo haya dejado de ser. No lo sé. Ya podemos profundizar un rato sobre ese tema. Pero lo conociste a Conan y era muy importante en la vida de Milei, Conan. Obvio. Lo adoraba. Y el tema de se preocupaba. A ver, Conan tenía masajista. ¿Entendés? ¿Cómo? Conan tenía masajista, pero porque no es nada importante. Lo digo porque para mostrar el amor que fue capaz de darle Javier al perro. A su perro. Porque los que dicen que Javier es insensible, conmigo nunca lo fue. Diego, ¿y cómo? Pará, con los perros tampoco. Ahora, con todos los demás, nunca vi a nadie que le cueste más. ¿Que le cueste más qué? Interrelacionarse con la gente. O sea, pareció una manera, está en condiciones de mostrar afecto con Conan. Vos sentías que como amigo también te mostró afecto, cariño, digamos. Teníamos una relación muy asimétrica porque yo te conté, yo tengo amigos de la primaria, de la secundaria, sí. de la ¿Y vos eras el único amigo? Entonces, yo con él compartía mi mundo económico, nada más. Claro. O sea, yo soy muy deportista, no compartí el deporte con él. A mí me gusta viajar, irme de vacaciones. Al presidente le gusta viajar también. Mucho que viaja. El presidente viaja muchísimo. Bueno, yo te hablo... Le gusta viajar más que a vos, me parece. Sí, yo te hablo del... Digo, en cualquier momento viene y visita la Argentina. Te pongo un símbolo. Sí. ¿Por qué viaja tanto, Milei? Yo tengo mi lectura. ¿Cuál? Cumplen 3 funciones. El viaje. ¿Cuál? Uno, evadirse. Evadirse. Escaparse de la realidad de todos los días que a él no le gusta, que es la de la gestión, la burocracia, los problemas que te traen los ministros, un secretario que te armó un quilombo que aparece y te explota, vivir en un lugar que no es tuyo, obligado, mantenido por todos nosotros, rodeado de no sé cuántos empleados públicos hay. Bien. Que sabés, se publica quién entra, quién sale. Bien. El tipo que vos, Olivos, es un tipo que para mí
No porque esté Javier, siempre que vaya Olivo. Es un tipo que no piensa correctamente, porque queda escrachado en una planilla estatal que después se puede utilizar para cualquier carpetazo. Bien. Entonces, esa realidad de todos los días no le gusta. A él la presidencia le gusta para ir al G7, para hablar ayer en Cato, para hablar en el IAEF, para hablar en el Congreso y para ir a ver. No le gusta a Elon gestionar. Musk. No le gusta gestionar, no le gusta gobernar. No. ¿Y los viajes para qué lo hace? Entonces, el viaje lo saca de todo eso. Para evadirse. El viaje, escucha, el viaje lo saca de todo eso. Después, el Javier que yo conocí es un tipo que él lo ha contado, bastante ermitaño, le gusta estar solo. Le gusta estar solo. Sí. Bueno, cuando viaja, eso le devuelve lo que tuvo la mayor parte de la vida que yo lo conocí, puede estar encerrado en la pieza de un hotel solo. Encerrado en la pieza de un hotel solo. Exacto. Y el viaje le da esa perspectiva. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que le infla el ego y le alimenta el mesianismo. Porque. La foto con Elon Musk, ¿no? Con la foto con lo del de Google, ¿no? Exactamente, son todos los campeones mundiales de los empresarios prebendarios, ¿no? Porque Elon Musk hizo su fortuna de la mano de contratos con la NASA de Estados Unidos, ¿no? Empresarios, claro. Empresarios. Vende. ¿Empresarios tuya o de él? Empresario, el término empresarios. No, me parece que es de él. Es de él. Pero igual no es original de él porque es bastante usada, o sea. ¿Cómo compatibilizás que vos lo definís como un buen tipo a Milei y su política que tiene visos de mucha crueldad? No sé, por ejemplo, que no se distribuya alimentos en los comedores, que se haya dado de baja a programas de reparto de medicamentos oncológicos. ¿Cómo se compatibiliza lo que vos definís, porque lo conocés, no lo estoy poniendo en duda, como un buen tipo, una buena persona que aplica ese tipo de política? ¿Cómo? Emana de un error intelectual grosero. ¿El que estoy teniendo yo? No, eso que contás de esos recortes o esas... ¿Mi modo de analizar? No. Javier... ¿Entendés la naturaleza de la pregunta? A ver, repetímela. La naturaleza de la pregunta es, vos lo conocés, yo no lo conozco, Sí. vos lo conocés. Vos decís, para vos es una buena persona, un buen tipo. El que yo conocí hasta el 2020, sí. Un buen tipo. No, después no tengo noticia. ¿Cómo No es que haya dejado de compatibilizás esa persona que vos definís como buena persona y que aplica políticas que son muy inhumanas, muy brutales, ¿no? Porque, por ejemplo, dejar sin medicamento oncológico a una persona que está llevando adelante un tratamiento en esa instancia es una decisión no de buena persona, digamos. Tiene varias pautas, A ver. varias puntas. Primero es un dogmatismo. Tengo que bajar el gasto público, tengo que bajar el gasto público, tengo que bajar el gasto público. El error intelectual es que lo baja en forma errada. Y te lo muestro muy sencillo. Las provincias el año pasado cerraron con un déficit fiscal de 0.5% del PBI. ¿Ok? Y el gobierno nacional un déficit fiscal 10 veces más grande. 5.2. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Las provincias gastan en justicia, policía, salud y educación. Los maestros, los médicos, las enfermeras, los colegios, los hospitales, el policía, los patrulleros, las motos, los jueces, los juzgados, la secretaría de juzgados. Si te querés divorciar, todo eso está pagado por los gobernadores, ¿no? Y tienen déficit de 0.5% del PIB. Y hay 11 provincias que también pagan sus jubilaciones. Que entre ellas Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires, o sea, las más grandes. Bueno, provincias gastaba, con el último dato del año pasado, 16 puntos del PBI. ¿Y ahora? Y Nación, del otro lado, gasta 23% del PBI. Bien. Si yo te digo que provincia gastaba todo eso, ¿y en qué gastaba? Y Nación gasta más, pero no en lo que gasta, nada es de eso. Está claro que el recorte tiene que ir por Nación.
Y los gobernadores, que son unos flores de atorrante, no lo voy a defender, Bien. con manos bien porosas, Bien. tienen que acompañar, pero el grueso del recorte tiene que estar en nación, no en provincia. ¿Cuál es el problema? Que no puede haber recorte importante con este sistema de gobierno. Porque si vos tenés 2.300 municipios, con 2.300 intendentes, con 2.300 consejos deliberantes, lleno de empleados, lleno de sueldos, tenés después 24 poderes ejecutivos provinciales, con 350 ministerios. Después tenés 24 congresos provinciales, más todos los juzgados provinciales, y después todo en nación. Nunca puede haber un recorte como él planeaba de 15 puntos del PBI, porque ¿sabés qué pasa? El recorte está fuera de tu alcance. Y además, ¿qué sucede? Equivocadamente, le piso toda la plata a los gobernadores, y esto se lo traté de explicar. Entonces, ¿qué hace? Y los gobernadores entonces le cortan la plata a los intendentes. O sea, la segunda coparticipación de nación a provincia, de provincia a municipio. ¿Qué sucede? ¿Qué te hace el gobernador cuando no recibe la plata? ¿Qué te hace el intendente? El gobernador te sube la alícuota de ingreso bruto, te hace un revalúo y te hace pagar más impuestos provinciales, te inventa otro impuesto. El intendente te inventa tasas, te hace revalúos y tenés que pagar más tasas. ¿Qué sucede? Que se lo traté de explicar. El ajuste no la paga nunca la casta. La casta se da vuelta y de esta manera que acabo de explicar, se lo traslada al público. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando sucede todo esto, que no lo querés entender por una mezcla de dogmatismo y mesianismo, porque yo lo voy a hacer, terminás teniendo que recortar cosas que son injustas desde lo ético recortar y desde el utilitarismo de los numeritos son 2 mangos. Bien. Por eso te dije que es un error intelectual supino, porque es la conclusión de todo lo que te expliqué antes. ¿No es un hombre cruel? ¿No es cruel? El que yo conocí no. ¿Y el que ves? Bueno, el que veo ya se ha transformado en un político de raza. ¿Eso es un elogio? No, es lo peor de lo peor que le puedo decir a una persona yo. Bien. Desde mi subjetividad. Algunos dicen es medio Nerón, ¿no? Que se cree todopoderoso, medio napoleónico, jupertiriano, ¿no? Mira, yo he interactuado con muchos políticos. Sí, por tu trabajo profesional, ¿o no? Exacto. Y he conocido 3 presidentes, contando a Javier. Y he conocido varios exministros de Economía y varios expresidentes del Banco Central. Se lo ve muy astuto a Milei. Es astuto políticamente. Pareciera ser que aprendió rápido, ¿no? Bueno. Mirá dónde salió. Si llegó a la cúspide del sistema, es que no es una amenaza del sistema, sino que está haciendo un trabajo que el sistema demanda, si no, no lo hubiera puesto ahí. Si no fuera por Urnequian, ¿no llegaba presidente? No sé, es una hipótesis. Pero Urnequian fue importante. Lo que yo puedo decir, sí, que lo ha apoyado en sus roadshows televisivos en la construcción. El que motivaba que vos y Milei vayan a la televisión era Urnequian, de alguna manera. Yo nunca lo vi en mi vida, Urnequian. Una sola vez lo vi. Okay. A la salida de una de esas funciones de teatro. ¿Fue Urnequian? No. Javier me dice, Urnequian te invita a cenar con sus sobrinos, familia, nos invita a mí, a Karina y a vos a la mesa. Y fuiste. Y fue la única vez que lo vi. Nunca en mi vida. Pero fue un poco el gran Sherpa, no, yo estoy gran en la televisión. mecenas. Yo estoy en la televisión desde el 2008. Por eso. Lo que pasa es que el contexto económico-social del 2008 no nos daba tanto lugar como el que nos empezó a dar
que se pudrió feo con el segundo gobierno de Cristina a partir del 2013, 14, Claro. 15. Pero un poco lo largan a Milei, lo larga a Urnequian como un Rottweiler para morderlo a Macri en aquel momento. Y, Bueno, de hecho te y contesto. a Guillermo Dietrich y a El Marcos dipu- Peña, ¿no? El diputado Calvo El diputado Calvo, José Luis Espert. fue candidato presidencial y su candidatura emerge de la mesa. ¿Cómo se llama el programa de Fantino? Animales a sueldo. Sí. Se llamaba. Sí. Surge, que le pregunta, que parecía casi Mirta, Fantino. Dice, ¿es verdad, profe, que está pensando ser candidato a presidente? Sí, Ah, no sé, se rumorea. Y después terminó siendo candidato claro. a presidente en el 2019. Y bueno, y después Javier fue candidato a diputado en el 2021 y a presidente en el 2023. Vamos a ver la primera aparición como para ir cerrando este diálogo, te agradecemos mucho. Esta es la primera aparición televisiva de Javier Milei en el programa de Mariano Grondona. Hasta ese momento, Javier Milei era completamente desconocido. Yo le pido a Javier y a Diego que se presenten, ¿no? Presenten en sociedad. Javier. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Digamos, tengo un pasado como docente, como académico, tengo más de 50 artículos académicos presentados, 6 libros, más de 100 notas de divulgación en diarios. Y no seré famoso como economista, pero sí como rockstar. Sí lo nota. Diego, Sí, triatlonista además de economista. veo que estuviste investigando en Facebook. Así Twitter. es. Sí, ese es el hobby. De profesión soy economista. Trabajo con Javier, somos un equipo, trabajo con Javier hace 10 años, o sea, en nuestros ratos libres, porque nos gusta realmente la economía, nos apasiona, y lo seguimos haciendo y pretendemos seguir haciéndolo. Es impactante, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves esta imagen, Diego? Que Nada, como pasarme. que tu amigo terminó presidente, Milei. Bueno, pero ahí está. A ver, estás hablando con alguien que hace coincidir lo que piensa con lo que dice y lo que hace. Yo podría ser presidente del Banco Central, yo podría ser ministro de Economía, con Javier, lo que quisiera. ¿Sí? Y yo lo desprecié y yo no quise serlo. Para mí, cualquiera que opere, trabaje, genere riqueza debajo de la ética de la propiedad privada, tiene muchísimo más valor que un político institucional. Y es mucho más importante para la sociedad que un político institucional sea presidente, ministro, diputado, senador, gobernador o intendente. Alguien que pone su emprendimiento, alguien que trabaja en el emprendimiento de otro a sueldo, a la sociedad le da infinitamente más que un político institucional. Bien. Que todos. De ahí que verás que no valoro ningún puesto de la política. De hecho, los deploro todos y se los digo en la cara, en serio. Ha pasado en varios programas que entra uno, salgo yo y entra el otro, y a la salida cuando sacamos el micrófono, soy bastante violento con ellos porque los desprecio profundamente. Entonces, y es más, hasta además, en términos de desafío, en términos éticos, es muy superior todo lo privado. ¿Por qué? Porque vos hacés y obtenés tu retribución después de haberle dado algo al prójimo, que el prójimo lo elige voluntariamente, lo paga voluntariamente estableciendo un contrato de verdad con vos. Estos no son ningún representante porque no hay ningún contrato entre ellos y nosotros. Cuando decís estos, Todos los políticos. Todos los políticos. Ahora, en términos de desafío, en términos de responsabilidad, la gente está engañada. ¿Por quién? ¿Por Milei? Por la política. La gente de a pie que construye una familia, que lleva una familia, que educa, que cría hijos a lo largo de 5, ¿Le estás hablando a 10, Javier ahí? 20, 30. No, ¿Estás hablando a Javier le ahí? estoy hablando
a todas las madres, a todos los padres, a todos los esposos, a toda la gente que encara familias. Pero si hay alguien que no encara una Y familia... a todos los jóvenes que no tienen familia, porque son jóvenes, Sí. que piensen que todo esto es mucho más difícil, desafiante y de responsabilidad que manejar un presupuesto, una tasa de interés o la cantidad de dinero. O poner, ¿querés que te diga? O poner la cara en una foto si sos presidente, gobernador, porque te juntaste con otros rufianes. A ver si entiendo. Es una empresa, llamémoslo, no en el sentido económico, mucho más desafiante armar una familia que ser un político profesional. Pero toda la vida, armar una familia, armar una empresa, con fondos debajo de la ética de la propiedad privada, no armar una empresa con la que te llevaste de la política. Está claro. Bien. Bien. ¿Hace cuánto no hablas con el presidente? Desde que nos cruzamos antes de que fuera el balotaje en los estudios de Fitzroy. ¿Te tiene bloqueado en el WhatsApp? El día anterior que asumimos. Es muy... ¿Qué asumimos, dijiste? Perdón, que asumieron. Asumimos. Que asumieron, Vos no. te Yo ni lo sentís voté. Yo no voté. No lo votaste. Yo no Pero voté. vos no votás. No voto. Vos no votás. ¿Cómo voy a votar? Por eso. Soy anarquista de libre mercado. ¿Cómo voy a votar? Por eso mismo. Esa mentira no me la creo. Por eso. No hay contrato. ¿Cómo voy a votar si no hay contrato? No hay relación entre el votante y el votado. Esto es muy interesante que lo entienda la gente. ¿Por qué no hay relación? ¿Por qué no hay contrato? Un contrato se firma con nombre y apellido. La firma es lo que establece los Las derechos responsabilidades. y las obligaciones de ambas partes. Y las cláusulas de monitoreo del contrato si cada parte cumple con lo suyo. Si no cumple, no es una traición. El contrato se desarma o de común acuerdo porque una de las dos personas lo quiso desarmar, porque no le gusta cómo está siendo ejecutado. Y se da vuelta y podrá pedir resarcimiento si el contrato lo estipulaba y no lo podrá pedir si no lo estipulaba. Ahora bien, en la política no existe nada de esto. En la política, la relación entre el votante y el votado termina el domingo a las 6 de la tarde. Duró 6 meses que se armó un circo que lo pagó todo el votante. Y en ese circo el votante lo paga y no demanda nada. Todos se lo imponen por la fuerza. Cuando llega el domingo a las 6 de la tarde, se termina la relación, no hay firma. El voto es obligatorio y secreto. Entonces no hay derecho, no hay obligaciones. El votado, siendo gobernador, intendente, diputado, senador, presidente, no tiene ninguna obligación, es mentira, con los votantes. Se da vuelta y puede hacer lo que quiera y no tiene que brindar ninguna explicación. Peor, el votante no tiene... Me decía, antes de subir un impuesto me corto una mano. Un brazo. Un brazo. Debería tener varios muñones, porque subió retenciones, subió el impuesto país, ¿ok? Listo. Ahora, el que lo votó, ¿tiene alguna manera de impedir que no suba impuestos, que suba impuestos y que cumpla lo que dijo? No tiene ninguna manera. Se lo cobran por la fuerza. Es más, ¿qué hacen los políticos? Mentira que gobiernan por y para nosotros. No hay contrato. Son seres humanos como nosotros. Vos trabajás por y para vos. Ellos gobiernan por y para ellos. Ellos persiguen maximizar su bienestar. ¿Sabés qué es? Maximizar su poder político. Escuchá, el poder político se maneja con cada vez más leyes que te dicen cómo, dónde, cuánto, lo que podés hacer, lo que no podés hacer, lo que tenés que obedecer y cómo lo debes hacerlo. Y maximizan el poder económico, además de su poder político. ¿Qué se hace con qué? Con más impuestos. Entonces es un juego de suma cero, en el cual el sartén por el mango lo tienen siempre ellos, aunque te digan lo contrario. Entonces, ellos ganan a expensas nuestras, siempre. Quiero ir terminando este diálogo, te agradezco mucho.
preguntarte por dos personas. ¿Conoces a Karina Milei? Uy, me la reconozco. ¿Cómo la describirías? Tengo tan poco para decir. La conozco mucho y tengo tan poco para decir. Esa es tu respuesta. Sí. O lo que tenés para decir, no lo querés decir. No. Tengo tan poco para decir. Bien. De años y años y años de conocerla. Ella no me bloqueó, le podría estar escribiendo. Milei sí te bloqueó. Sí, el 9. Porque yo le estaba marcando. A ver, yo. Te llama Milei para encontrarte, ¿vas? Ni loco. Hoy no. Primero, si quiere encontrarse va a tener que venir a mi casa. No tendría ningún problema. No sé. ¿Por qué? Viste que los políticos les encanta la oficina que roban en comodato. ¿Ustedes vivieron juntos un año o no? No. 4 meses. 4 meses. Agosto, mitad de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, me alquilé, porque me separé en el 2005, no había contratos temporarios y toda esa historia. Y, ¿Cómo es Milei en la diaria, en la convivencia? ¿Es un buen... ¿Es compinche? Conmigo sí, porque, a ver, nosotros compartíamos el fútbol, el rock and roll, los dos fanáticos de Boca, los dos fanáticos de los Rolling Stones y los dos fanáticos de la economía. Así que temas para hablar había. Había. ¿Vivía en un departamento grande, chico, pequeño? Estas son cosas. No importa. ¿Pero qué tenía? ¿2 ambientes? 4 No, ambientes? no, tenía 100 metros cuadrados. Ah, 100 metros cuadrados. ¿Son departamentos? Bien. Ok, bien. Quiero preguntarte 2 preguntas sobre el final. Vos lo conocés como poco, tenés la ventaja de conversar con vos, Diego, es que vos lo conocés bien a Kicillof. Sí. Axelito. Axelito, Javiercito y Axelito. Axelito. Conozco, no hay nadie en Argentina que conozca a los dos supuestamente poderes ejecutivos más grandes que hay. Absolutamente, como vos. Exacto. Porque a Milei ya lo conocés, claramente. Y yo entré a primer año del Colegio Nacional de Buenos Aires, el mismo día de finales de marzo de 1985 con Axel. Y salí de la Facultad de Ciencias Económicas y me dieron el diploma en la misma ceremonia con Axel. Entramos juntos a la carrera y salimos juntos también de la carrera. O sea, hicieron toda la secundaria y toda la universidad junto con Axel. ¿Fuiste amigo de él? No. En la secundaria compartíamos alguna materia, porque íbamos los dos al turno tarde. Yo iba a la división 10ª y él iba a la división 9ª. ¿Y cómo lo describirías, ese Axel? ¿Te sorprende que esté ocupando lugares tan importantes hoy? Claramente Javier y Axel. Ojo con lo que vas a decir. Javier y Axel son, en muchos sentidos, No diga... las dos caras opuestas de la misma moneda. ¿Por qué? Usan el mismo traje. Simplemente que uno lo usa de color, no sé, negro y otro blanco. Te cuento. Mirá lo que te voy a decir, analízalo. Ponete cuando vayas a tu casa a mirarlo. Escuchen el discurso de Javier el 1 de mayo en el Congreso de la Nación. El 1 de marzo en el Congreso de la Nación. Y escuchen el discurso de Axel, que esperó inteligentemente 3 días para hacerlo el lunes 4 de abril en la legislatura en La Plata. Tiene la misma estructura y dicen lo mismo. Te cuento. La primera parte del discurso de Javier, resumidamente, describe la herencia económica llena de números del gobierno kirchnerista. Axel en La Plata, 3 días después, misma estructura. Describe, lleno de números, con la misma estructura, los primeros 90 días del impacto macroeconómico, microeconómico y social del gobierno de Javier Milei. Después, Javier, el viernes 1 de marzo, se pone en el centro él y dice: yo estoy acá por y para ustedes, mis votantes. Y vengo porque ustedes me ponen en este lugar para luchar contra ellos, la casta. Axel, del otro lado, hace exactamente lo mismo. Dice: yo estoy acá porque ustedes me pusieron acá. Vengo por y para ustedes. Y vengo a luchar
contra este gobierno, porque ustedes me eligieron para luchar contra este gobierno, para evitar que nos saquen todos los derechos que hemos ganado durante todos estos años. El otro, voy a hacer que les devuelvan todo lo que les robaron durante los últimos años. Lo mismo. Espejo. Solo 2 economistas. Pareciera ser que pueden llegar a enfrentarse electoralmente, ¿no? Bueno, eso es interesante. ¿Por qué? Hay una perspectiva que en el 2027, si al gobierno le va bien, Milei reelige, cosa que ya está planteándolo él mismo. Falta mucho. Esa grieta es mucho más violenta que la grieta del gato y la señora. El gato es Macri y la señora es Cristina. Exactamente. Mucho más violenta. Violenta, llamás la palabra violenta. Violenta. ¿Violenta intelectualmente o violenta real? Violenta real. De acción directa. De acción directa. Aparte, al ser más violenta y partir de una situación inicial política y socialmente mucho más deteriorada, la violencia de la grieta, no solamente al ser superior, sino al estar enfrascada en una situación económica, política y social mucho más violenta y delicada, va a hacer que la factura que le llega al sector privado en esa pelea sea mayor que la factura que le llegó al sector privado en la grieta anterior. A ver, de estos 4 que mencionamos, Axel, Javier, la señora y el gato, está claro que hay uno que intelectualmente está mucho más abajo que los otros 3. ¿Quién? El gato. Es un soquete. Macri. Es un soquete intelectual, claro. Sí. Sí. ¿Vos a Kicillof lo respetás intelectualmente? ¿Lo respetás a Kicillof, a Axelito? Axelito, mira. Axelito, vos le decís Axelito, porque yo te dije Kicillof, no lo reconociste. Tiene rasgos de, no voy a decir nada, pero tiene cuáles, pero tiene rasgos de personalidad muy similares a Javier. ¿En qué sentido? Y Javier ha demostrado su mesionismo, que le encanta el poder. Axel también. Axel lo conozco del centro de estudiantes de primavera alfonsinista, renacido en el Buenos Aires. Yo le firmé a Axel, fui una de las primeras ¿Le firmas. gustaba el poder de chico, Axel? Sí, para TNT, que con TNT le termina ganando Franja Morada en Económicas en la UBA. Me pidió firmarme, porque necesito juntar firmas para presentarme. ¿Lo conociste a Iván Hein también? No, no lo recuerdo nunca. Okay. Era más joven, me parece. Sí. No, no lo conozco. Bien. Como tampoco conocí a Augusto Costa. Ah. Pero te puedo tirar cosas interesantes. En TNT, con Axel, en el mismo partido, en la misma lista, en la misma agrupación, estaban Guido Sandleris, presidente del Banco Central del Macri, y el Colo Borenstein, que ahora está con Kigel, con Milei, estaba antes con el PRO. Economistas un poco más. Así como te puedo decir que al kirchnerismo, a Axel, lo lleva Recalde. Mariano Recalde. Te iba a decir Heavy, para mí Heavy. Mariano Recalde es otro de la secundaria. Del Colegio Nacional de Buenos Aires. Hay que decir que Diego Giacomini, Mariano Recalde, Axel Kicillof, todos los que mencionamos. ¿Sabés quién era el mejor amigo de Mariano Recalde? Martiniano Molina. Martiniano Molina, exactamente. Eran. Las últimas 2 preguntas que tengo para hacerte, y te agradezco mucho por tu tiempo. Yo me junto con todo, está todo bien, ¿eh? No puedo hablar, no tengo ningún problema. ¿Hablás con Axel Galante o no? Si entra acá, no, si entra acá lo saludo, todo bien. Sí. Te cuento una anécdota, una boludez. Última vez que lo vi en persona, ¿sí? Fue en la cena de exalumnos de 25 años egresado de Buenos Aires, creo. Era justo antes del balotaje Macri-Scioli. Y le dije, Axel, deja de hacer política, acá no vas a convencer a nadie. A todos te conocemos, están hinchas las pelotas. Habla de boludeces acá en la cena de 25 años egresado. ¿No? Si fuera funcionario del gobierno de Milei, ¿qué puesto tendrías? Ninguno, no quise serlo. ¿Pero te llamó a él para ser funcionario o no? Si te Yo me voy en el 2020, a ver, yo lo dejo, yo decido cuando siempre vos sos lo que quieras. Es más, me dijo, podés ser ministro de Economía y presidente del Banco Central. Las 2 cosas juntas, ponemos en uno de los cargos a otro.
Javier, el análisis macroeconómico nunca lo hizo. Siempre consumió el mío. Bien. De punta a punta desde que nos conocimos, porque él nunca hizo macroeconomía. Nunca hizo análisis macroeconómico aplicado al análisis sectorial de empresas. Yo hace 25 años que laburo de consultor y conozco y me he relacionado con empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, conozco a lo largo y a lo ancho toda la economía argentina. Y por último... Y él fue ayudante mío de cátedra en teoría monetaria. Cuando lo veo hablar de clase de dinero en el IAEF, por ejemplo, me pongo malo. Nunca me contestó porque sabe que prende el ventilador. Está mal lo que dice Milei acá, está mal lo que dice Milei acá de teoría monetaria. Él nunca te va a contestar a vos, ¿por qué? No, me contesta pero no me nombra. Ah, porque el día que te menciona, ¿qué? Se mete en problemas. ¿Por qué? Porque sabe que intelectualmente si prendo el botón, lo meto en muchos problemas. Y sabe que yo sé muchas cosas. Vos me preguntás cosas personales de Milei, yo te dije muchas. No. De la vida, no. Vos sabés muchas cosas. Yo sé un montón de cosas, no tengo ganas, porque es parte de la ética del liberalismo. ¿No? Cuando cuento... Que es lo que corresponde también con un Exactamente. amigo, ¿no? Guardar cuestiones personales que queden entre ustedes, naturalmente. Si tuviera la oportunidad de hablar con Milei, ¿qué le dirías? Tuve. Me lo encontré, te dije en Fitzroy. Le tenía que No, preguntar... ahora. Te llama por teléfono, ¿qué le dirías? O te juntás con él cara a cara, vos y él solos. 2 palabras. Son 3. Dejá de mentir y te estás equivocando. Muchas gracias, Diego. De nada. Un placer. Igualmente. Me encantó. Igualmente, gracias.